Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 5 de Te lo explico, en el que vamos a hablar sobre la primera revolución industrial. Espero que te sirva y no te olvides de suscribirte al canal y ponerle like al video. Ahora empezamos. RaptorForest.com. Bien, hablemos de las generalidades. La primera revolución industrial se dio en el siglo XVIII, entre 1760 y 1860, en Inglaterra. El representante máximo fue Inglaterra. Aquí se dieron transformaciones tecnológicas aplicadas a la producción, es decir, se inventaron muchas máquinas para la industria y para el transporte, muy importantes para el desarrollo de las industrias inglesas. Del trabajo manufacturero se pasó al trabajo mecanizado, lo cual tuvo como consecuencia una mejora de la productividad y también desempleo, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y las bases de la revolución industrial fueron el maquinismo, es decir, se inventaron nuevas máquinas, conocimientos técnicos y científicos en la producción. Ambas son las bases de la revolución industrial. Ahora vamos a ver un poco los antecedentes. En primer lugar, tenemos que desde 1688 se había establecido el Estado burgués, en el que a través de la Revolución Gloriosa la burguesía tomó el poder político y estableció la monarquía constitucional. Antes de eso había una monarquía absoluta, ¿no? En la que el rey era el que tenía el poder sobre todos y nadie podía cuestionarlo. Pero a partir del 1688 la burguesía pasó a formar parte del poder político, parte muy importante. Otro antecedente es que se da la política de campos cerrados, en los que se apropian, el Estado inglés se apropia de los campos agrícolas y hace que los campesinos se desplacen hacia la ciudad porque ya no tenían nada que hacer en el campo, ya les habían quitado sus campos. Al mismo tiempo se da la revolución agrícola. ¿Qué es la revolución agrícola? Pues se introducen nuevos cultivos, se hacen nuevas técnicas, se empieza el uso de fertilizantes y herramientas, y esto nos da pie al otro antecedente, que es la mejora de la productividad agrícola. Entonces, en este contexto es en que se da la primera revolución industrial. ¿Qué causó que se empezara a dar? Bien, lo que causó en primer lugar fue la acumulación de capitales por parte de la burguesía inglesa. Estos capitales se fueron acumulando a través de, por ejemplo, contrabando, ¿no? El contrabando de productos en colonias ajenas, a través del corsarismo, que eran estos piratas que trabajaban para el Estado inglés y que les robaban a las otras monarquías lo que sacaban de las colonias, el tráfico de metales preciosos, el tráfico de esclavos y ese tipo de actividades que hizo que la burguesía inglesa tuviera mucho más dinero. Otra causa fue la demanda de producción textil. Inglaterra, famosa por sus telas, ¿no? Para la confección de ropas, eh, era muy demandada en diferentes partes del mundo. Incluso llegaron con sus textiles a América, que era un mercado bastante difícil de conquistar, pero lo hicieron. Entonces, esta demanda hacía que necesariamente se buscara formas de que la producción fuera mucho mejor y más rápida. En tercer lugar, tenemos el desarrollo de las innovaciones tecnológicas. Eh, el hecho de que se necesitaban más cosas en menor tiempo hizo que se inventaran distintas máquinas que ayudaran a la producción. Y se inventaron muchas porque había también capital, lo que vimos en la primera causa. Entonces, al haber capital y demanda, se dio todo lo necesario para que se pudieran inventar cosas que realmente mejoraran la producción. Bien, ahora vamos a ver el desarrollo de la revolución industrial. Antes de empezar, vamos a dar unas generalidades. Ustedes saben de que el representante máximo fue Inglaterra,
que se cambió la energía de la madera y el carbón vegetal al carbón mineral y al vapor, y que destaca la industria textil en esta época en Inglaterra. Y los hitos más importantes de esta revolución son los inventos que se dieron y que cambiaron profundamente la sociedad inglesa. El primero fue la máquina de hilar. La máquina de hilar fue inventada por James Hargreaves y revolucionó la forma de hilar. Ya no se hilaba a mano, se hacían las cosas más rápido. También en la industria textil se dio el telar mecánico, que fue inventado por Edmund Cartwright. Como vemos, estos dos inventos ayudan a impulsar la industria textil en ese entonces, porque Inglaterra tenía que producir para todo el mundo. Sus textiles tenían demanda en todo el mundo. Lo siguiente fue el invento de la máquina a vapor. Este es el invento símbolo de la revolución industrial y fue inventado por James Watt. ¿Por qué es el invento símbolo? Porque a raíz de este invento es que se dan más inventos de máquinas para más industrias y el transporte también cambia radicalmente. Tiempo después se inventó el barco a vapor. El barco a vapor fue inventado por Robert Fulton y también hace que los barcos vayan más rápido, que a comparación con lo que antiguamente se usaba, que era el barco a vela o esos a remo, en donde habían filas de personas que remaban para que el barco avanzara. En este caso ya no, es algo más mecanizado, más rápido. Y finalmente se inventa la locomotora. Y la locomotora la inventa George Stephenson y también es una revolución en el transporte. Ya no son los caballitos los que iban a transportar a la gente, sino que con la locomotora había más espacio para transportar a más gente, había más espacio para transportar más materia prima y más producción de la industria. Entonces fue en realidad la máquina a vapor un gran hito que cambió por completo la manera de trabajar, la manera de transportarse en la sociedad inglesa. Estos cambios dieron pie a luchas sociales que, como les dije, no han sido tan violentas como en el caso de las revoluciones posteriores, que son la francesa y la rusa, pero sí fueron importantes, es importante destacarlas. En esta etapa aún no se desarrolla una ideología que guíe la lucha social obrera como se da pues más adelante con la Revolución Rusa. Pero ¿no? Ya terminando la primera revolución industrial surgió un grupo, un movimiento, el movimiento ludita. Este movimiento organizaba a trabajadores desempleados que habían perdido su trabajo pues porque las máquinas entraron y les quitaron su modo de vida, ¿no? Y se organizaban para destruir las máquinas, ya que las culpaban por el desempleo, ¿no? Entonces ellos se organizaban para hacer vandalismo, digámoslo así, porque pues se veían afectados por tanto invento. Las consecuencias de la revolución industrial, ¿sí? Son muy importantes para entender luego las demás revoluciones y los demás cambios que se dan en la sociedad. La primera consecuencia es la consolidación del capitalismo, de este sistema económico que se basa en la propiedad privada y el capital para generar riqueza. Y también se consolida la burguesía en Inglaterra. Otra consecuencia es la aparición del proletariado. ¿Qué era el proletariado? Era este grupo de personas, este grupo de obreros que trabajaban en las fábricas y cuyo trabajo se extendía en largas jornadas de 14 y 16 horas diarias y que carecían de derechos laborales. El trabajo en las fábricas se convirtió en una forma de esclavitud y la vida era bastante dura para las personas que trabajaban en ellas. Incluso los hijos de los obreros también trabajaban desde muy pequeños. No había aquí derechos laborales de ningún tipo. Hasta los niños trabajaban y se les pagaba la mitad o mucho menos que a un empleado adulto. Y bueno, usualmente los niños que trabajaban ahí eran los hijos de los obreros, ¿no? Y bueno, entonces este proletariado era una clase social muy oprimida, explotada, que carecía de cualquier derecho. Y esto va a ser caldo de cultivo luego para otras revoluciones.
Otra consecuencia es el crecimiento demográfico de las ciudades. Recordemos que ya los campos se habían cerrado, que los campesinos se habían visto obligados a ir a las grandes ciudades, a buscar trabajo en las fábricas, y por eso es que las ciudades rebosan, ¿no? Hay demasiada gente, esto trae consigo enfermedades, trae consigo mucha pobreza dentro de las ciudades. Luego también se da el abandono del campo, bueno, es para buscar trabajo en la industria, o sea, no solamente los campesinos que se vieron obligados, sino los que incluso que ya se habían quedado ahí trabajando, también dejan esas condiciones para ir a la ciudad en busca de un futuro mejor. Pero muchas veces se daban con la sorpresa que pues eh, las condiciones de trabajo y las condiciones de vida no eran buenas tampoco en la ciudad. Y bueno, estas son las consecuencias de la primera revolución industrial. Eh, Espero que haya quedado claro. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirla por el Facebook, la página del Facebook de Te lo explico, o por aquí, por este medio en los comentarios. Voy a tratar de responder lo mejor que pueda, ¿no? Recuerden que este es un resumen, en realidad esto no es todo lo que hay, pero es básicamente un resumen de lo más importante de, de los diferentes temas de la historia. Si les gustó, suscríbanse y pónganle like al video. Gracias.